primero agradecer a Sorriesgo por invitarnos a participar en este evento, y la idea, por supuesto, es poder compartir un poco acerca de toda esta introducción que ya me ayudaron a hacer. Y vamos a tratar hoy dos temáticas principales. Pues primero vamos a hablar un poco acerca del panorama en general de la industria del crédito, y vamos a hablar de los diferentes actores que hoy precisamente juegan dentro de este entorno. Para pasar en segundo lugar a ver un caso práctico precisamente aplicado exclusivamente al sector solidario, para que podamos entender dónde podemos tener precisamente oportunidades que, apalancados en la analítica, podamos convertirlas en mayor inclusión y acceso al crédito y mejores tasas de rentabilidad para las entidades. Vamos entonces a empezar hablando de la dinámica de la industria del crédito. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, mucho mejor, me va mejor moviendo las manos. Entonces, vamos a empezar, como lo mencionaba, por la dinámica de la industria del crédito. Y para poder hablar de esta dinámica, creo que una de las cifras relevantes es entender cómo está el acceso al crédito a hoy. Y no solo cómo está el acceso al crédito, sino de qué sectores podemos obtener información para analizar a nuestros consumidores. Normalmente pensamos que la información, por supuesto, proviene de los sectores tradicionales que atienden a los consumidores en Colombia, pero hay información que es muy valiosa a la hora de poder entender a los consumidores. Entonces, primer dato que quiero mencionar, quiero que nos enfoquemos en el gráfico que está a la izquierda de ustedes, donde básicamente lo que vemos es el número de colombianos adultos que tenían en los últimos 3 años al menos un producto o un servicio vigente. Entonces, cuando hablamos de servicio, hablamos claramente de las telcos, pero hablando de planes postpago, bien sea internet, televisión, telefonía, y en productos de crédito, pues los que se colocan a través de las diferentes industrias. Entonces, vemos un dato muy positivo, que en los últimos 2 años hemos dado un salto de 25.4 millones de consumidores que tenían al menos un producto vigente a 27, es decir, 1.5 millones de colombianos más. Aquí quiero hacer una claridad, y esto es productos vigentes. Esto no quiere decir con acceso histórico al crédito, porque cuando vamos a esa cifra, esta cifra aumenta. En Colombia, según el último censo electoral, somos cerca de 39 millones de adultos, y de los cuales, digamos que jamás han podido tener acceso a un producto crediticio, hablan de 7 millones. Entonces, nuevamente esta cifra es de productos vigentes, consumidores que tenían un producto vigente. ¿Y en dónde estos consumidores tienen los productos vigentes? Primero, el gráfico, ahora quiero que observen el que está a la derecha de ustedes, y estamos observando 5 diferentes sectores. Este gráfico no suma al 100. Bueno, para que de pronto después no digan que no estoy siendo coherente con las cifras que estoy mostrando. Esto lo que nos está mostrando es si un consumidor al menos tiene un producto en los sectores que estamos mostrando. Entonces, yo les mencionaba que hay un sector que es un dinamizador y un enriquecedor de información para las necesidades que tenemos en la industria del crédito, y son las telcos. Entonces, el 53% de esos 27 millones de consumidores tienen al menos un producto vigente en las telcos, nuevamente información postpago, en las diferentes entidades del sector telcos. El 34% entre sector financiero y fintech, aquí los unimos realmente porque fintech es un mercado muy emergente, está creciendo, pero digamos que en términos de volumen continúa siendo marginal, estamos haciendo seguimiento, pero por el momento lo estamos involucrando con el sector financiero. Un 19% en el sector real comercio, entonces allí tenemos los retailers, tenemos las ventas por catálogo, y tenemos en el sector solidario un 3.8 de consumidores, lo que hoy está siendo atendido, digamos, por los que estamos presentes en este foro, en este congreso, y 1.5 por entidades de subsidio como las cajas de compensación, que terminan siendo también otros actores claves. Vamos a enfocarnos entonces en principalmente
4 sectores / 3. Digo 4 porque sí vamos a separar fintech en términos de entender al consumidor de fintech. Entonces vamos a enfocarnos en esos 4 factores: financiero, fintech, real comercio y solidario. Vamos a dejar por fuera las telcos, por supuesto, porque ya dije, nos aportan información, pero a la hora de entender exclusivamente acceso al crédito, pues las vamos a dejar por fuera. Entonces, para empezar a entender esa dinámica precisamente que se viene presentando en los últimos 3 años, vemos cómo es la variación en el stock de clientes, es decir, consumidores que tenían al menos un producto vigente por los diferentes sectores que estamos viendo. Lo primero relevante es, por supuesto, que el sector financiero, que digamos que es el que tenía la mayor participación de los que estábamos observando, ha estado estancado prácticamente, es decir, no ha existido un crecimiento. Yo creo que esto lo hemos visto en diferentes foros, esto se puede obtener de cifras públicas por todo lo que está regulado por la Superintendencia Financiera, y vemos realmente que no ha existido un crecimiento, realmente ha habido una estabilidad en la cantidad de consumidores con productos en el sector financiero, y el saldo promedio de los consumidores de este sector es de 10 millones, y aquí tenemos un dato que contrasta un poco con ese, como lo acabo de mencionar, estancamiento en el crecimiento, y es si ha existido un crecimiento en la deuda promedio de esos consumidores, un incremento del 9%, y esto principalmente se ha venido dando, y lo vamos a ver más adelante, es por el segmento en el que se están enfocando, o se está enfocando el sector financiero. En el sector real comercio, una historia diferente, porque hacia el 24, del 24 al 25 hubo una contracción en cuanto a la cantidad de consumidores. Esto principalmente está explicado por, así como el sector financiero vio un fuerte deterioro en los niveles de morosidad, en el sector real comercio también pasó. Ellos reaccionaron un poco más tarde, digamos, a la hora de cerrar su política de originación, y esto generó, por supuesto, mayores reducciones entre el 24 y el 25 en cuanto a la cantidad de consumidores que tienen un producto. Saldos mucho menores por la tipología o las características de producto que se presentan en este sector, 1.2 millones el promedio de saldo de consumidores del sector real, y una reducción en el saldo del 3%, podemos decir que está estable. Para el caso del sector solidario vimos una contracción del 23 al 24, del 24 al 25 igual, pero en menor medida. Y este es un punto que me parece clave para toda la charla que vamos a tener, porque la idea es precisamente buscar oportunidades. En la charla de esta mañana que nos daban desde Radar, precisamente veíamos que hay unos, lo llamaban vientos favorables de cola para la industria, para la economía, y que es momento, digamos, de empezar a aprovecharlos. Y la idea es que hoy veamos cómo podemos precisamente aprovechar esas oportunidades. En términos de perfil, primero vamos a hablar del perfil de riesgo crediticio. Para esto, ¿qué hicimos o cómo se interpreta cada uno de estos gráficos? Entonces, gráfico interior es básicamente la participación que tenían los consumidores a corte de junio del 2024. Gráfico exterior, participación de los consumidores a junio del 2025, del total de consumidores de cada sector. Los diferentes colores me representan niveles de riesgo crediticio, medidos por un score que mide la probabilidad de incumplimiento de los consumidores, donde básicamente se lee de rojo, naranja, etcétera, hacia azul, son consumidores de mayor a menor riesgo. Entonces, cuando uno ve precisamente dónde está el rojo, lo vemos en las fintech. Las fintech, a diferencia de lo que probablemente hay una creencia popular, un voz a voz, de que las fintech están siendo directamente competidoras del sector financiero tradicional, no lo es, no lo es. Las fintech realmente hoy en día están viendo una oportunidad en lo que el sector financiero está dejando de atender. ¿Y a quiénes está dejando de atender al sector financiero tradicional? A los consumidores de mayor riesgo. ¿Sí? Digamos que los modelos tradicionales de rentabilidad, la forma en que los PIGs del sector financiero están estructurados, hacen que ellos se tengan que enfocar en consumidores de menor riesgo. Un driver súper importante en el tema de rentabilidad son todos los costos de originación y de mantenimiento. Organizaciones, digamos, como el sector financiero, con una estructura tradicional que tiene que mantener una amplia red física, por ejemplo, para atender a sus consumidores, hace que ellos tengan modelos que sean menos rentables y requieran reducir el riesgo para poder ser rentables, contrario a lo que pasa, por ejemplo, en el mundo de fintech, que se puede ser más permisivo, digamos, en términos de riesgo de crédito.
Hablando de los dos sectores complementarios, particularmente el sector solidario, vemos distribuciones muy parecidas al sector financiero, y esto yo creo que ustedes lo saben mejor seguramente que yo. El sector solidario tiende a tener una regulación bastante similar al sector financiero en términos de riesgo de crédito. Digamos que el sector financiero es el que saca la regulación, el que la implementa, el que la va ajustando, y parte de esto va migrando, digamos, se va copiando con cierta adaptación al sector solidario. Entonces terminan siendo, digamos, al final, en términos de riesgo de crédito, muy similares. Hablando en términos de experiencia financiera, y si hablamos exclusivamente de experiencia financiera y son consumidores vigentes, por supuesto en el sector financiero pues no tenemos participación casi de consumidores sin experiencia en el sector financiero. Esa pequeña porción es pues lo originado recientemente, pero quisiera que se concentraran en ese color azul oscuro, el primero al lado del azul claro, que dice que en el sector financiero apenas el 5 y el 4% el año pasado los consumidores tenían una experiencia menor a 12 meses, es decir, eran nuevos al crédito, llamémoslo formal. Cuando uno va a otros sectores, comercio solidario, fintech, ¿qué color resalta? Este café como verde militar, no sé cómo llamarlo, donde vemos es la gran diferencia. ¿Y cuál es el mensaje de esto? Los sectores que son claves en el acceso al crédito en Colombia, ¿cierto? Yo les mencionaba, sector financiero, digamos, es un poco más adverso a los riesgos al riesgo de crédito, pero sectores como el solidario son fundamentales en el acceso al crédito. Y en épocas y momentos de incertidumbre, de crisis, como los que vivimos durante los últimos 2 años, pues es importante no cerrar precisamente la puerta a este tipo de consumidores. Ha venido siendo un segmento muy importante en estos otros 3 segmentos que dinamizan precisamente la oportunidad para estos consumidores. En términos de edad, principal conclusión, digamos que nuevamente solidario se parece a financiero, pero lo que es sector real, comercio y fintech van hacia población más joven, hacia generaciones nuevas. Todo esto, a medida que nosotros vamos viendo los gráficos, digamos que es muy intuitivo, ¿cierto? Normalmente mayor riesgo está correlacionado con consumidores más jóvenes, de menos experiencia, entonces vamos atando, digamos, ese perfil. Y en cuanto a ingreso, aquí lo que observamos es, principalmente en todos los sectores, y esto pues no es un secreto para nadie, la mayor concentración es de consumidores de 2.5 salarios mínimos, y si hablamos de consumidores de ingreso medio y alto, pues están concentrados claramente en el sector financiero, por la tipología de productos que ofrecen, para consumidores de mayor capacidad de endeudamiento, y a pesar de que las fintech están enfocados de consumidores de mayor riesgo, también están enfocados en consumidores de mayor riesgo, pero con un buen ingreso. ¿Por qué? Pues por el dinamismo que se ha dado como en esos nuevos productos que se parecen a los de la banca tradicional, pero sobre consumidores de mayor riesgo, pero que tienen un buen ingreso. Y dicho esto, y teniendo un poco claro el cómo es el perfil de los consumidores, entramos a revisar temas de comportamiento. Primero es importante entender cuál es ese perfil para llegar a y por qué se comportan así. Cuando hablamos de comportamiento, tenemos 2 grupos muy marcados. Los que están teniendo un comportamiento bueno, digámoslo, o bajos niveles de morosidad. Aquí lo que estamos midiendo es cartera vencida, saldo en mora sobre total cartera. Y los sectores, digamos, que tienen mejor comportamiento, solidario, financiero, los sectores de comportamiento de mayores niveles de riesgo, fintech y real comercio. En el último año mejoran todos los sectores excepto en las fintech. Nuevamente, las fintech están en un sector de bastante riesgo, entonces allí se vuelve complicada esa administración, pero nuevamente seguramente en muchas de estas entidades sus estructuras de PIG se lo permiten. Ahora en términos de oferta, o sea, ya hablamos de cómo es la composición actual en términos de consumidores. Y vimos que hay lo mencionaba, un estancamiento, sobre todo en los sectores más grandes, y cuando las entidades buscan crecer, hay una segunda variable que es muy importante para mostrar ese crecimiento, y es mantener a los consumidores existentes. Y si yo soy o actúo de una manera adecuada manteniendo los consumidores existentes, tengo la oportunidad de crecer en consumidores nuevos. Entonces
pues vamos a ver cómo se está viendo esa dinámica en consumidores nuevos.